del libro, okay, del Liber Novus. La composición del Liber Novus. El estallido de la guerra le había dado a Jung una comprensión completamente nueva de su fantasía. En el Liber Novus escribió: y entonces estalló la guerra. Esto me abrió los ojos sobre lo que había experimentado antes y también me dio el coraje de decir todo lo que he escrito en la parte anterior de este libro. Una parte crítica de que ya no veía sus fantasías como puramente personales. En Liber Novus escribió, comentando una entrada del 23 de mayo de 1914, quería entenderlo todo como experiencias personales dentro de mí y en consecuencia no podía entenderlo ni creerlo todo, ya que mi creencia es débil. Recuerdan que él venía de la fantasía aquel del sueño que atravesaba las aguas, que tenía que salir corriendo. La montaña, ¿no? Sangrienta. Ajá, sí. De coger el Es probable que en esta etapa releyó las entradas del 12 de noviembre de 1913 al 21 de julio de 1914, en los libros 2 y 4, del 2 al 4. Ahora, concibió la idea de una obra que explorara la correspondencia entre su fantasía y lo que estaba sucediendo en el mundo, a nivel literal y simbólico. Esto se convertiría en el Liber Novus. Transcribió y editó la mayoría de las entradas de los libros del 2 al 4, que cubren desde el 12 de noviembre de 1913 al 19 de abril de 1914. En general, tendía a omitir material que representara sus estados emocionales. Reprodujo las fantasías fielmente mientras omitía las fechas. La secuencia del Liber Novus casi siempre corresponde exactamente a la de los libros negros. Casi siempre corresponde exactamente a la de los libros negros. Jung mantuvo una fidelidad al evento. Lo que estaba escribiendo no debía confundirse con ficción. Al mismo tiempo, copió de cerca las fantasías, haciendo una serie de pequeñas revisiones. Los cambios sirvieron para aclarar las cosas en ciertas coyunturas y presentar una secuencia más suave. Y también hicieron que el material fuera menos revelador personalmente. Lo principal entre los libros negros y el Liber Novus es que los primeros fueron escritos para el uso personal de Jung y pueden considerarse los registros de un experimento, mientras que los segundos fueron dirigidos a un público y presentados en una forma para ser leído por otros. Las revisiones al material marcan el paso del cuaderno personal a la obra pública. Las entradas fechadas se convirtieron en capítulos. Una parte considerable de las confrontaciones con el inconsciente de Jung en realidad consistió en su transcripción y trabajo editorial y edición de su propio material. En esta edición se han notado la mayoría de los cambios significativos, lo que permite al lector seguir a Jung como editor de su propio material. Cuando quieran interrumpir, me avisen. En Liber Novus, a cada una de las entradas que Jung reprodujo, agregó una sección que explica el significado del episodio, combinada con una elaboración lírica. Organizó la obra en una serie de capítulos, en su mayor parte. Los capítulos correspondían a entradas individuales. El borrador comienza con la dirección
mis amigos, una frase recurrente. En noviembre de 1914, Jung estudió de cerca, así habló Zaratustra, 1883-1891, de Nietzsche, que había leído por primera vez en su juventud. Más tarde, recordó que de repente el espíritu se apoderó de mí y me llevó a un país desértico en el que leí Zaratustra. Eso entre comillas. Dio forma a la estructura y el estilo de Liber Novus. Al igual que Nietzsche en Zaratustra, Jung dividió el material en una serie de libros compuestos por capítulos cortos. Pero mientras Zaratustra proclama la muerte de Dios, Liber Novus representa el renacimiento de Dios en el alma. También hay indicios de que Jung leyó la Divina Comedia de Dante, que también informa la estructura de la obra. Liber Novus representa el descenso de Jung a los infiernos. Pero mientras que Dante podría utilizar una cosmología establecida, Liber Novus es un intento de dar forma a una cosmología individual. El papel de Filemón en la obra de Jung tiene analogías con la de Zaratustra en la obra de Nietzsche y Virgilio en la de Dante. Pareciera que aquí Sandashani está haciendo como esas comparaciones, ¿no? De lo que podía significar lo que él estaba escribiendo y separándolo un poco de lo que Jung estaba diciendo más a manera como de su propia psicología o de su propio trabajo individual. En el borrador, alrededor del 50% del material se extrae directamente de los libros negros. Hay aproximadamente 35 nuevas secciones de elaboración lírica y comentarios. Aquí Jung fue el exégeta de sus propias visiones imaginarias. Intentó derivar principios psicológicos generales de sus fantasías y comprender hasta qué punto los eventos retratados en ellas representaban en forma simbólica desarrollos que iban a ocurrir en el mundo. Estoy bien atrevido, ¿no? En 1914 había introducido una distinción entre la interpretación en el nivel objetivo, en el que los objetos oníricos eran tratados como representaciones de objetos reales, y la interpretación en el nivel subjetivo, en el que cada elemento concierne a los propios soñadores. Además de interpretar sus fantasías en el nivel subjetivo, uno podría caracterizar su procedimiento aquí como un esfuerzo por interpretar sus fantasías en el nivel colectivo. Y yo creo que esto, no sé si les parece que comentemos un poquito sobre esto, ¿no? A mí me parece sumamente importante este cambio de lo individual a lo colectivo. Creo que en la psicoterapia ese es un tema en el que uno, por lo menos yo personalmente no sabría distinguir cuándo entro en uno y cuándo entro en otra cosa, ¿no? O cuándo tomar un sueño más por la vía de lo colectivo y en qué momento tomarlos por la vía del individual. Lo que sí me queda claro es que es una herramienta que uno usa ya habituado pues a usarla. No es una cosa, no es una cosa que uno le sea extraño, por lo menos a mí en el análisis. Creo que estoy más familiarizado con esas cosas que y pensando en lo novedoso que esto debe haber sido al lado de lo que había, que era lo freudiano.
y lo que predominaba. Entonces era plantearse un análisis tocando los niveles colectivos que él planteaba en ese momento. No sé qué piensan ustedes o se les interesa comentar sobre el tema. Margarita levantó la mano. Margarita y Carolina. Dale tú, Carolina. Hola, es Jimena, ¿cómo estás? Bueno, quería comentar que justamente Dime, es que no. Pues que mañana me subas unas 4. ¿quién habla? Ajá. No sé, Acá es no. que hay otra persona hablando. No, ya la callamos. Sí, exacto. Lo que quería agregar a lo que estabas leyendo es que justamente es toda ese trabajo que empieza a desarrollar Jung del inconsciente colectivo con los grandes sueños, ¿no? Que a diferencia de los sueños no arquetipales de esa magnitud, pues él empieza a hacer como una distinción. Y ese es un elemento cuando él ve que esa imaginería que vivió tiene una repercusión en el momento en que estalla la Primera Guerra Mundial. Entonces es como que eso ratifica para él un respaldo a ese planteamiento que lo diferencia evidentemente de Freud, que es el inconsciente colectivo, a través de los grandes sueños. Me pregunto yo ahorita, si, bueno, porque uno lo ve como los grandes sueños, y yo me pregunto si en los pequeños sueños lo colectivo no se está manifestando por igual. Es una curiosidad, porque me lo he preguntado otras veces y en el análisis de sueños, pues también pienso en eso muchas veces, cuando aparece un elemento colectivo sin que sea un gran sueño. Y no sé Bueno, si alguno tiene alguna experiencia de eso. Sí, tal vez en el sentido, Pablo, de la repercusión del sueño desde el punto de vista en la psique colectiva. Pensaba ahorita con lo de la pandemia, que lo estuvimos hablando varias veces en el grupo que se formó en el 2020 con la iniciativa de Eduardo, en que participamos algunos de los que estamos acá. Cómo había sueños de los pacientes que con ciertas variaciones hacían planteamientos muy parecidos, que tenían que ver, no sé si se acuerdan, de ojos de animales, de bichos, y que traíamos a comentario dentro del grupo, ¿no? Y ahí habíamos personas de diferentes países. Entonces, se me que interesante cómo esta situación empieza a repercutir en los sueños que van trayendo los pacientes. Entonces, ahí podríamos decir, no estamos hablando de una cosa como las magnitudes de la Primera Guerra Mundial, pero sí elementos repetitivos en la psique colectiva. O cómo esa psique colectiva, por ejemplo, en nosotros en líneas generales, en los venezolanos y la situación que vivimos, cómo aparecen elementos del colectivo venezolano en sueños cotidianos, que también, un poco, y me gusta esa aclaratoria como para diferenciarlo de los grandes sueños, de esa cosa que tiene como otra envergadura, ¿no? Y que está tocando. Y también pienso que, no sé ustedes, ¿no? Pero es como que nos familiarizáramos poco con eso también, porque no sé si, bueno, ahorita está sucediendo una situación muy particular, Europa está toda alborotada, está hablando se invaden Ucrania, si Ucrania no, si empieza una guerra nuclear o no empieza. Algunos piensan que eso, desde la Segunda Guerra Mundial para acá y con la Guerra Fría, eso se ha venido repitiendo muchas veces y vuelve a aparecer. Para cómo esas cosas se pueden estar manifestando en
no solo en la particularidad de una persona, sino en el colectivo de todos nosotros. Y otros fenómenos que también se ven, ¿no? Que puedan estar por allí presentes. Tú ibas a decir algo, Margarita, también. Sí, bueno, yo me preguntaba cómo Jung pudo hacer para, o sea, conectar con ese mundo interior tan rico que él tenía y, bueno, atreverse a hacer una teoría psicológica con eso, ¿cierto? Porque si nosotros, cada uno de nosotros quisiéramos hacerlo hoy en día, creo que nos sería imposible. Primero porque hemos tenido nuestras propias psicoterapias, ¿no? Cosa que, bueno, Jung lo tuvo con Freud por un determinado tiempo. Ahora, ¿cómo puede un individuo, aun siendo Jung, ser capaz de extrapolar hasta ese punto? Claro, obviamente que después yo me imagino que él fue decantando y sin duda que era una inteligencia superior y una conexión psíquica fuera de serie. Y que, o sea, y que esa teoría se sostuviera y se mantuviera y tuviera un sentido, porque por supuesto que la tuvo, o sea, sí hizo las cosas bien hechas, ¿no? Entonces, yo digo, wow, qué increíble, ¿no? ¿Cómo pudo hacer eso? ¿Cómo se atrevió? Bueno, ahí tocas el temita de las teorías, de hacer teorías con esas cosas. Él se opuso a eso mucho tiempo. Él se opuso a pensar que él estaba haciendo una teoría general. Por eso es cuando aquí lo comentan y vamos a leer sobre eso ahorita, yo me preguntaba, bueno, ¿realmente él estaba haciendo una teoría o él estaba haciendo su propio esfuerzo por su trabajo individual que llegó a convertirse en teoría ni siquiera por él, ¿no? Yo no dudo que las circunstancias ayudaron a que eso se conformara como una teoría, los colaboradores, quienes trabajaban con él, pero en psicología yo sigo pensando que es difícil hacer teoría. Yo creo que uno se agarra de esas cosas como para entender una de las materias más difíciles de entender, más etéreas, más difíciles de decir, que es la psique, que es lo psíquico. Pero ese también es un tema que a mí me da vuelta. O sea, se puede, entiendo que nosotros los manejamos como teorías y principios y tal, y hablamos como si existiera un cuerpo muy sólido alrededor de eso. Pero yo siento que esos cuerpos psíquicos nunca son sólidos, pues si no, no fueran psíquicos. Pero bueno, nos sirven como base porque entiendo que es la referencia que podemos tener. Pero yo insistiría en eso, ¿no? Yo creo que él estaba tratando de entender su propio mundo. Lo que lo llevó a que eso se convirtiera en una teoría, no creo ni siquiera que fue el mismo. Debe haber una mezcla ahí de cosas, no lo veo tan directo. Bueno, eso tiene más sentido, ¿cierto? O sea, Eh, después de estudiar y de ver, o sea, el inconsciente colectivo en distintas culturas, en distintas personas, al final dice, ok, mira, esto existe. Ahora, como por ejemplo no haces de Filemón un constructo teórico, hubiera podido ser. O sea, ¿quién es Filemón? Filemón tiene que existir para todo el mundo tiene que tener su Filemón, o no, ese es mío. O sea, esa parte como del límite entre lo personal y lo que puede ser colectivo en el sentido de teoría, o de inconsciente, o de imágenes arquetipales, es lo que, o sea, ese borde es el que me deja a mí, bueno, súper asombrada. Fabuloso, fabuloso. Pero eso es verdad, porque tú no puedes hacer de Filemón una técnica. Pero, Carolina, tú ibas a refutar algo. Sí, no, lo que voy a decir que justamente tú, en los párrafos anteriores que leíste, dijiste algo interesante. Es, fíjate, primero saber que en ese momento Jung estaba en un proceso introspectivo bien importante en su vida, ¿no? Y con una conexión con su inconsciente de manera muy fluida y determinante para él. Pero leíste ahí que, fíjate, él escribía en el libro negro todas esas aproximaciones que le venían
de su inconsciente, pero que él a su vez era el que editaba, o sea, leía, Claro. reescribía, ajustaba y editaba. O sea, y que ahí, en ese, yo creo yo, pues, en ese proceso, y que a uno le suele pasar, a mí me pasa, yo escribo, después reescribo y corrijo y edito y acomodo. Claro. ¿Cómo en ese trabajo es lo que probablemente va estructurando una aproximación teórica de los conceptos que él quiere comenzar a introducir? De ese análisis, de esa reflexión, de ese regresar sobre el escrito, de lo que sale de manera, digamos, tosca en los libros negros, y que termina después siendo los libros rojos, el libro rojo, una edición preparada para ser leída como un elemento contextual teórico o conceptual teórico. O libros completos como símbolos y libros completos. transformación del alivio, que tiene que ver con ese trabajo también tan interesante de él, ¿no? O sea, lo que a mí me queda es que, bueno, que esto no es un dogma. O sea, y yo creo que en la psicoterapia, lo que uno, o al menos lo que yo entiendo y como lo entendí en la mía, es como buscar eso, pues cada uno su propio Filemón, a ver si lo encuentra o si le aparece o lo que sea, pero relacionarse con ese mundo psíquico que es tan particular en cada quien y que no podemos meter en una estructura preestablecida o pretender que eso va a ocurrir de la misma manera. Claro. Por eso yo siento Bueno, fíjate que ahí es donde él empieza a hablar de los 7 sermones de los muertos, ¿verdad? Y los 7 sermones de los muertos, si uno lo lee, uno empieza a tomar conciencia de ahí, que ahí es donde se empieza a originar el marco conceptual que después Jung lleva en sus aspectos teóricos, pero ahí está el germen de toda la teoría junguiana, está ahí, en los 7 sermones. Sí, correcto. Que yo quería, bueno, una de las cosas que sí comentan generalmente los biógrafos, que todo esto, la herramienta principal fue la imaginación activa. O sea, yo sí creo que esa herramienta no, es un legado que él nos dio, ¿no? Y realmente, por ejemplo, los primeros scholars de él, María Luisa, Bárbara Hanna, utilizan muchísimo esa herramienta en sus trabajos, ¿no? Entonces, él se entregó y se expuso, ¿ah? Porque yo siempre recuerdo los diálogos con Salomé, cómo se expone él en su ánima, ¿no? Sus dudas de la mujer. Entonces, bueno, entró directo al inconsciente, ¿no? Trabajó. Sí, a mí, yo también lo entiendo como que, bueno, ahorita nos toca estudiar una cosa, es como estudiar probablemente cualquier pintura, música o algo. Ya hay una cantidad de grandes personajes que han creado técnicas o procedimientos o maneras de pintarlos. Los impresionistas cambiaron la manera de pintar el mundo, los abstraccionistas permitieron otra cosa. Yo creo que yo prefiero verlos en ese sentido. Pues qué bueno que existió Jung, que me permite ahorrar un bote de cosas por las que ya yo no tengo que pasar. Me toca montarme sobre lo que ya está hecho, pero para seguir, que es para mí el reto más difícil, para seguir en ese mismo procedimiento, porque yo siento que si pienso en la materia psíquica como tal, yo no dudo que seguimos en pañales. Bueno. Además de interpretar sus fantasías en el nivel subjetivo, uno podría caracterizar su procedimiento aquí como un esfuerzo por interpretar sus fantasías en el nivel colectivo. No trata de interpretar sus fantasías reductivamente, sino más bien como representando el funcionamiento de los principios psicológicos generales en él.
como la relación de la introversión con la extroversión, el pensamiento y el placer, y así sucesivamente. Y como representando eventos literales o simbólicos que van a suceder. Por lo tanto, la segunda capa del borrador representa el primer desarrollo y aplicación importante y extendido de su nuevo método constructivo. Es en sí mismo un experimento hermenéutico. Proporciona una lectura interpretativa de las entradas en los libros negros en el periodo concentrado de 5 meses que comienzan en noviembre de 1913. Este trabajo de comprensión abarcó una serie de libros interrelacionados. Jung quería entenderse a sí mismo e integrar y desarrollar los diversos componentes de su personalidad, comprender la estructura de la personalidad humana en general y la relación del individuo con la sociedad actual y con la comunidad de los muertos, comprender los efectos psicológicos e históricos del cristianismo y comprender el futuro del desarrollo religioso de Occidente. ¿Será verdad que él quería eso? Él discutió muchos otros temas, incluyendo la naturaleza del autoconocimiento, la naturaleza del alma, que sí creo que ese tema, la naturaleza del alma, sí era un tema para él, o una búsqueda, o un objetivo importante, ¿no? La relación del pensamiento y el sentimiento y los tipos psicológicos. La relación de la masculinidad interna y externa y la feminidad y la unión de los opuestos. También trató la soledad, el valor de la erudición y el aprendizaje, el estado de la ciencia, el significado de los símbolos y cómo deben entenderse y el significado de la guerra. Tocó la locura divina y la psiquiátrica. Cómo la imitación de Cristo debe entenderse hoy, la muerte de Dios, el significado histórico de Nietzsche y la relación de magia y razón. El tema general del Liber Novus es cómo Jung recupera su alma y supera el malestar contemporáneo de la alienación espiritual. ¿Qué aquí? Alienación. La alienación espiritual. En última instancia, esto se logra al permitir el renacimiento de una nueva imagen de Dios en su alma y desarrollar una nueva cosmovisión en forma de una cosmología psicológica y teogénica. Realmente este tipo trabajó con eso. A mí me impresiona este señor, cómo es. Uy, es decir, un ratón de biblioteca, una cosa tan detallada. Wow. Liber Novus representa el prototipo de la concepción de Jung del proceso de individuación, que él consideraba la forma universal del desarrollo psicológico individual. Un poco lo que hablábamos, ¿no? Aquí. Y la individuación, que creo que es muy importante también y muy difícil, es ese camino que cada quien debe tomar, en resumen, ¿no? Y no un camino que está descrito en un cuerpo teórico. Por lo tanto, el proceso de individuación que él considera, por lo tanto, la obra en sí misma puede mantenerse, por un lado, como la representación del proceso de individuación de Jung, y por otro, como su elaboración de este concepto como un esquema psicológico general. Al comienzo del libro,
refina su alma y se embarca en una secuencia de aventuras de fantasía que se vinculan para formar una narrativa consecutiva. Se dio cuenta de que hasta entonces había servido al espíritu de la época, caracterizado por el uso y el valor. Además de esto, existía un espíritu de las profundidades que conducía a las cosas del alma. En términos de las memorias biográficas posteriores de Jung, el espíritu de los tiempos corresponde a la personalidad número 1 y el espíritu de las profundidades a la personalidad número 2. Por lo tanto, este periodo puede verse como un retorno a los valores de la personalidad número 2. ¿Un comentario? Pablo, ¿puedes repetir Sí. esa última frase, por favor? Sí, claro. En términos de las memorias biográficas posteriores de Jung, el espíritu de los tiempos corresponde a la personalidad número 1 y el espíritu de las profundidades a la personalidad número 2. Por lo tanto, este periodo puede verse como un retorno a los valores de la personalidad número 2. Ok, gracias. No, de nada. Quería comentar también ahí que no solamente Jung refleja en el espíritu de los tiempos la personalidad número 1 y el espíritu de las profundidades a la personalidad número 2, sino que también el espíritu el espíritu de los tiempos también él lo relaciona con la conciencia colectiva y que el espíritu de las profundidades con el inconsciente colectivo. Ajá. Ajá. Eso es Bueno, importante bueno. añadir, pues, que están presentes esos 4 conceptos ahí, ¿verdad? La introversión, la extroversión, pero también la conciencia colectiva y el inconsciente colectivo. Sí, perfecto. Las entradas de los libros negros, ahora refundidas como capítulos, siguen un formato particular. Comienzan con la exposición de fantasías visuales dramáticas. En ellos, el yo de Jung se encuentra con una serie de figuras en varios entornos y entra en conversación con ellos. Se enfrenta a acontecimientos inesperados y declaraciones impactantes. Luego intenta comprender lo que sucedió y formular el significado de estos eventos y declaraciones en concepciones y máximas psicológicas generales. Jung sostuvo que el significado de estas fantasías era que provenían de la imaginación mitopoética que faltaba en la era racional actual. La tarea de individuación radicaba en establecer un diálogo con las figuras de fantasía o los contenidos del inconsciente colectivo e integrarlas en la conciencia, recuperando así el valor de la imaginación mitopoética, que se había perdido en la Edad Moderna. A través de esto, el espíritu de la época se reconciliaba con el espíritu de las profundidades. Esta tarea fue para formar el leitmotiv de su trabajo académico posterior. Yo creo que este merece que lo comentemos un poquito, ¿no? Porque
a mí me ha agradado verlo desde ese punto de vista, como decir, bueno, realmente está rescatando una forma de pensar, analizar y sentir que el hombre ha tenido por todos los tiempos, que es el que podemos relacionar con la imaginación mitopoética, porque así es como el mundo, sobre todo su proceso evolutivo, funcionó durante miles o millones de años. Porque, bueno, como dice el mismo Jung, la conciencia es una pátina delgadita, apenas que se nota en el cerebro, ¿no? Que lo demás siempre ha pertenecido a ese mundo y que no ha sido fácil como rescatar esos elementos como parte de la totalidad de la manera en que el hombre ve, analiza, piensa, siente y desarrolla también. Que no es solo la tecnológica, entendida como el estudio consecutivo, como lo entendemos ahorita, pues el científico, distinto a esa otra manera. Y a mí en este párrafo queda eso como muy, muy claro, ¿no? No sé qué opinan ustedes de eso. Bueno, seguimos. Después de completar el borrador escrito a mano, Jung lo escribió y lo editó en un manuscrito. En un manuscrito hizo alteraciones a mano. Me refiero a este manuscrito como el borrador corregido. De las anotaciones en el borrador corregido, parece que le dio esto a alguien. La letra no es la de Emma Jung, ni Tony Wolff, ni Maria Molzer. Él pone a esta señora específicamente, ¿no? Para que lo leyeran. Ese lector comentó sobre la edición de Jung, indicando que algunas secciones que habían tenido la intención de cortar deberían conservarse. O sea, no fueron ellas solamente las que ayudaron a Jung. Hay una mano desconocida que también ayudó a Jung. No sabemos si femenina o masculina, pero hay otra mano peluda metida por allí, ¿no? En algún momento de 1915, Jung decidió retranscribir la escritura mecanografiada del Liber Novus en forma de un manuscrito iluminado medieval en escritura caligráfica en pergamino. Tituló el primer libro El camino de lo que está por venir, y colocó debajo del título algunas citas del libro de Isaías y del Evangelio según San Juan. Así el texto fue presentado como una obra profética. Completó la transcripción de la primera sección de la obra, efectivamente Liber Primus en pergamino. Inicialmente y a lo largo de esta sección, las pinturas iniciales historiadas representaban escenas de las fantasías. Posiblemente por razones técnicas, las páginas del pergamino muestran mucho sangrado. Continuó transcribiendo e ilustrando el trabajo en un gran volumen, en folio de más de 600 páginas, encuadernado en cuero rojo, de los encuadernadores Emil Stierling. La columna vertebral lleva el título Liber Novus, nuevo libro. Insertó las páginas de pergamino en el volumen del folio que continúa con Liber Secundus. En el curso de la transcripción al volumen del folio, alteró algunos de los títulos de los capítulos, agregó otros y editó el material una vez más. Los cortes y alteraciones
fueron predominantemente a la segunda capa de interpretación y elaboración. Las entradas y las fantasías reproducidas en el Liber Novus se limitan a un periodo de tiempo condensado. En ciertos aspectos, el comentario de Jung en la segunda capa refleja su comprensión de los cambios que le sucedieron en el periodo en su conjunto, en lugar de referirse solo a las fantasías en cuestión. Una lectura del material que más tarde apareció en Liber Novus, tal como se desarrolló originalmente en los libros negros, permite ver y seguir la fenomenología de las experiencias de Jung durante el curso de su autoexperimentación. ¿Qué les parece hasta ahora? El retorno a las profundidades, que es otro subtítulo ahora, ¿no? En el verano de 1915 encontramos la primera entrada en el libro 5, después de un intervalo de casi un año. En una anotación posterior, Jung agregó aquí: durante este tiempo se escribió la parte 1 y 2, inmediatamente después del comienzo de la guerra. Reprodujo la apertura de esta entrada en la tercera sección del Liber Novus, escrutinio, de la siguiente manera. A partir de allí, las voces de las profundidades permanecieron en silencio durante todo un año. De nuevo el verano. Cuando estaba solo en el agua, vi a un águila pescadora hundirse no muy lejos de mí. Agarró un pez grande y se elevó a los cielos agarrándolo nuevamente. Escuché la voz de mi alma y ella habló. Esa es una señal de lo que está debajo, que lo que está debajo se lleva hacia arriba. Jung en el libro 5 anotó un sueño en el cual un frío extremo había descendido de nuevo en medio del verano. El mismo día comenzó un intercambio teórico con su colega, el psiquiatra Hans Schmidt, sobre el tema de los tipos psicológicos. La correspondencia estaba inicialmente destinada a su publicación. Siguiendo el modelo de la correspondencia de Jung con Rudolf Lloyd, Timely Psychotherapeutic Questions, que había aparecido el año anterior, se produjo un rico diálogo. Sin embargo, en lugar de llegar a un consenso, Jung y Smith divergieron y el tono de su intercambio se calentó. El 4 de septiembre, Jung escribió a Smith, quien respondió unas semanas más tarde. Mientras tanto, Jung comenzó a escribir en el libro 5 nuevamente, en una serie de entradas fechadas el 14, el 15, el 17 y el 18 de septiembre. En el Liber Novus señaló con respecto a estas entradas: poco después de esto, en una noche de otoño, escuché la voz de un anciano y esta vez supe que era Filemón. Estas entradas marcan el regreso de Filemón. Pero este ya no es simplemente el Filemón de Liber Secundus, el mago pensionado, sino un maestro elevado de los misterios que ha venido a instruir al yo de Jung. Le informa que quiere dominarlo. Filemón habló de cómo él mismo necesitaba repudiar lo que había enseñado, ya que de lo contrario, los que había enseñado simplemente habrían recibido en lugar de haber tomado. Jung notó que el que comprende a Filemón se entiende a sí mismo. La obra de redención se realiza primero en uno mismo y a través de la unión con el yo alcanzamos
al Dios que une el cielo y el infierno en sí mismo. Servirse a uno mismo es servicio divino. Aquí los comentarios tocan como ese toque religioso o que suena como religioso de lo que está sucediendo allí, ¿no? Que yo creo que hay que verlo con mucha cautela también, ¿no? Este cambio crítico de registro y el cambio en la relación con otros, aconsejados por Filemón, está marcado en la respuesta de Jung el 6 de noviembre a las cartas de Schmidt. Del 28 de septiembre. Ah, ok. Pablo Gioconda, levantó la mano. Ok, dale, Yoconda. No, era un comentario de que nosotros estamos asistiendo a un curso de patrones arquetipales con Michael Conforti y hay una charla que está gratuita, que yo la voy a tratar de buscar, de una analista que se llama Annie Ulanov, no sé decir bien el nombre, pero ella habla del libro rojo y amplifica un poco todo este concepto de redención y de esa relación, bueno, con ese inconsciente colectivo. Entonces, si lo consigo, se los mando para que ustedes lo puedan compartir. ¿Y en qué términos habla de eso? Si puedes decirnos algo por ahí. Bueno, para mí es difícil porque yo no hablo inglés y la escucho, bueno, la he estado escuchando con la traducción y justamente he estado escuchándolas en estos días, ¿no? Pero es como ese poder, justamente ese concepto de ese diálogo con ese inconsciente colectivo que hace Jung a través de sus propias imágenes y de ese encontrar con ese Dios interno, por esa concepción no solamente del Dios solo bueno, ¿okay? Sino poder también encontrar ese aspecto del mal que está ahí, ¿no? Es un poco, pero me cuesta resumirlo porque a mí me ha costado mucho entender, ¿okay? Por eso es que no me atrevía ni a compartirlo, sino compartirles la charla. Ok, chévere, gracias. Margarita. Sí, bueno, ya que surgió el tema, porque a mí sí me llamó la atención desde el principio que lo mencionaste, ¿no? Y es que está también todo ese dilema de Jung con el papá, ¿no? Y con ese cuestionamiento al Dios del padre y con todos los conflictos religiosos que tenía el padre de Jung. Y que de alguna forma, bueno, se entiende que forme parte de su propio proceso de individuación el poder integrar la profundidad, ¿no? El espíritu de las profundidades y el inconsciente colectivo a esa experiencia tan traumática para él en su niñez y su juventud. Y bueno, eso lo que reafirma otra vez, pues, o sea, eran los temas de Jung, los temas personales de él, que logra convertir después en un conocimiento que nos sirve a nosotros. Me parece parte de esa genialidad. Pero sí, yo creo que eso también tenía mucho que ver con las particularidades y los complejos particularidades de Jung, bueno, que tuvo la valentía de encararlo de esa manera. Y yo sí creo que al final él hace un aporte importantísimo, que todavía pienso que no está totalmente bien desarrollado, estudiado, que es el que tiene que ver con lo religioso y la religiosidad en el humano, como una cosa tan... Porque una de las cosas que más cuesta y recuerdo porque yo lo sufrí leyendo el libro de Job y tratando de hacerle entender a otros el libro de Job. Carolina y Mireia se deben acordar de eso. Oye, realmente entender la religión o lo religioso, como sea, como un fenómeno psíquico, es muy complicado. Porque, bueno, toca
toca una de los hechos que en el humano son más difíciles de ver como elemento psicológico, que es lo religioso, para cualquiera, por las razones que sea, pero eso es sumamente profundo. Y él logra, a través de ese conflicto de su propia complejidad por lo religioso con el padre, también hablar de una manera que nos sirve a todos para acercarnos a lo religioso de una manera distinta, que para mí tiene un gran valor en su psicología. Pablo, Sí, quería como leer unas cositas pequeñitas sobre lo que Nante refiere sobre lo que es el espíritu de la época y el espíritu de la profundidad. ¿cómo no? ¿Cómo no? El espíritu de la época es para Jung un prejuicio tan esencial que no es posible abordar el problema del alma sin poder entrar en él. De hecho, el término teórico junguiano que mejor le conviene al espíritu de la época es el de conciencia colectiva, un poco lo que dijo Carolina hace un rato. La conciencia colectiva es la estructura psíquica constituida por un conjunto de valores, de normas, prejuicios, costumbres y tradiciones que condicionan al yo, afectiva y cognitivamente. El espíritu de la profundidad, por el contrario, le quita al yo la fe en la ciencia y en general en los ideales de este tiempo. Al retirar su energía psíquica de estos ideales, inevitablemente se revierte hacia lo simple y de algún modo a lo último. Estas dos ideas se relacionan, pues, la energía psíquica se revierte sobre el propio sujeto y si el yo no toma la actitud correcta, una actitud de aceptación y de entrega, la energía psíquica anima el fondo de la psique, si se quiere, el self. Para ello será necesario que vaya al desierto de sí mismo, según veremos en un capítulo. Y entonces él aporta y dice que solamente con el espíritu de la profundidad fue que Jung pudo llegar al desierto. Sin él fue imposible. Gracias, Beatriz, muy bueno, muy chévere. A mí hay una imagen que me ha servido para pensar en esas dos cosas, ¿no? Que lo tomo de Kerenji cuando habla de Zoe y de bio. La biología como la vida que está constantemente cambiando, naciendo, muriendo, creciendo. Y Zoe como la vida que permanece, la vida que está como en el fondo, que más allá de que uno nace, crece, se reproduce y muere, hay una vida que continúa. Entonces a mí las dos cosas me sirven, ¿no? Para imaginármelo y entendiendo que, bueno, que el espíritu de la época toca mis costumbres, mis creencias, mi crianza, todas esas cosas, pero que también me acompaña una cosa que está como que es mucho más trascendente, que es lo que determina realmente al final hasta la calidad de esa vida, que es eterna y que no se termina con la muerte, que es lo que pudiéramos decir que es más psíquico, más, no sé cómo decirlo. Pero esas cosas me ayudan a pensar en eso. Pero eso que acabas de leer está chévere, muy bueno. Y quería también, o sea, pensando, ¿no? Como esto que vamos leyendo, ¿no? Y vemos las fechas de una manera y después cómo pasan a mucho tiempo después, lo cual nos invita como que a que las cosas tienen que pasar lentas. O sea, él no estaba apurado por escribir esto, no, se tomaba su tiempo, pintaba su figura, lo volvía a cerrar,
después pasaba un año y le contestaba al amigo. O sea, el espíritu de la profundidad estaba metido dentro de él. Si él hubiese estado solamente con el espíritu de la época, no lo puede escribir. O sea, es una invitación a esta cosa más lenta. Sí. O por lo menos atender eso más lento, porque también es verdad que en ese tiempo él produjo una cantidad de libros, produjo una cantidad de material, o sea, como eso que tú dices, el espíritu de los tiempos probablemente requiere de ese tempo mucho más lento, pero eso no implicaba que el espíritu de la época de él produjera cosas, pues las producía a la vez. Más bien es como esa dinámica de cómo él sostiene lo profundo, lo interior de una manera, y cómo en lo otro, porque bueno, pero oye, Jung fue un gran productor de material, pues, un tipo que escribió mucho, y en esas épocas escribió de las obras más interesantes que se pueda decir de él. Imagínate, en esa época, con toda esa confusión teórica que podía tener, escribió Símbolos y Transformación de la Libido, que es un libro tan particular y tan complicado, y escribió esas cosas. Pero yo entiendo lo que dice, sin dejar de ver que en el espíritu de la época, él estaba también en la época, estaba muy en la época. Lo que pasa es que también era un hombre muy brillante. Claro. Yo quisiera agregar algo con relación a esto del espíritu de la época, ¿no? Y de cómo él se sostenía. No perdamos de vista que Emma Jung era una mujer que tenía primero un soporte económico importantísimo. Sólido. Muy sólido, ¿no? Ella era una mujer rica, hablando literalmente en dinero, pues nada, era la mesera de Jung. Entonces, claro, también Jung tenía la posibilidad de invertir un tiempo en escribir, en profundizar, en entrar en el espíritu de la profundidad y vivir el espíritu de la época. Bueno, porque había un sistema, vamos a decirlo de alguna manera, una estructura. La gasolina. Exacto, había una estructura que le proveía a Emma Jung para poder desarrollar toda esa brillantez conceptual que él tenía, ¿no? Hablando de la conciencia colectiva. Sí. ¿No? Y que no dudo que le ayudó a engordar después, porque toda su producción también produjo económicamente, no solo lo que Emma tenía, ¿no? Un tipo muy productivo. Bueno, porque el punto parece ser... leo otra vez lo de Smith. Este cambio crítico de registro y el cambio en la relación con otros, aconsejados por Filemón, está marcado en la respuesta de Jung el 6 de noviembre, la carta de Smith del 28 de septiembre. Parte de esta carta solo son comprensibles cuando se ven a la luz del diálogo renovado con Filemón. Jung comenzó: su carta fortalece mi convicción de que llegar a un acuerdo sobre los principios fundamentales es imposible. Porque el punto parece ser precisamente que no estamos de acuerdo. Él luego adoptó un tono furioso, resumiendo sus puntos de vista. Cambiando de registro, escribió que fue a través del estudio de Birgitta de Suecia, 1302-1373, que comprendió que el diablo es el devorador. Comprender igual katasiyambaneina, y también devorar. Eso está entre comillas. Dentro del deseo ético y humano de comprender, acechaba la voluntad del diablo. Esto podría conducir a un verdadero asesinato del alma, ya que el núcleo del individuo es un misterio de la vida que muere cuando está agarrado. También es por eso que los símbolos
quieren guardar sus secretos, son misteriosos, no podemos ver claramente, lo que está en su parte inferior. El símbolo en sí quería protegerse contra las interpretaciones freudianas. Era particularmente importante en las últimas etapas del análisis ayudar al otro a llegar a esos símbolos ocultos e imposibles de abrir, en los que la semilla de la vida yace firmemente oculta como la tierna semilla en la cáscara dura. Jung relató un sueño que una vez tuvo y que solo ahora entendió. Estaba de pie en mi jardín y había cavado un rico manantial de agua que brotaba poderosamente. Luego tuve que cavar una zanja y un agujero profundo, en el que recogí todo el agua y dejé que fluyera de nuevo a las profundidades de la tierra. De esto sacó una conclusión. De esto sacó una conclusión. De esta manera, la salvación se nos da en el símbolo y lo abrible e indecible, porque nos protege al evitar que el diablo se trague la semilla de la vida. Debemos entender lo divino dentro de nosotros, pero no al otro, en la medida en que él es capaz de ir y pararse por su cuenta. Debemos ser confidentes en nuestros propios misterios, pero velamos castamente nuestros ojos ante los misterios del otro, en la medida en que él no necesita comprensión debido a su propia incapacidad. Dejando de lado la comprensión destructiva, dándose cuenta de la necesidad de permitir que los símbolos permanezcan inabribles e indecibles, y la tarea de ser confidente de nuestros misterios. Esta carta marcó un punto de inflexión, un retorno al encuentro de Jung con el espíritu de las profundidades. ¿Qué les parece eso? Viaje profundo. ¿Ah? Un viaje profundo. Me parece interesante cómo él asume la diferencia con Smith y la rabia que le podía haber dado todo lo que estaba pasando y que no y que lo tome más por este lado y se meta a esta cosa, ¿no? Y yo no entiendo lo que quiere decir ahí con comprender, catasiyamambeína y también devorar, ¿no? Pero pareciera y pero sí me queda claro que es como respeto lo que yo estoy viviendo y sintiendo de una manera y me mantengo firme en eso, porque para él era como respetar eso, pues el espíritu de las profundidades, que es una cosa, bueno, bien difícil, ¿no? Y ante otros críticos, ante otras opiniones, y la importancia de que a lo mejor esas cosas solo pueden darse en la intimidad de uno con uno. No sé si me explico. Hay una cosa ahí que me parece importante en esto que él describe, porque no es defender su posición, no es polemizar sobre lo que estaba él sintiendo y viviendo como una realidad subjetiva, sino todo lo contrario, cómo asumirla, cómo apropiarse de ella sin entrar en eso que lo hubiera devorado, que lo hubiera tragado, y que por lo menos así medio entiendo esto, ¿no? No sé ustedes. Y Yo creo que por también, ahí ajá, dígame.
Carolina y Gloria. que es muy Sí. importante lo que él Hola. hace allí, la importancia que le da a los símbolos, ¿no? Y cómo de alguna manera ese símbolo que tiene multiplicidad de interpretaciones, hace un énfasis diciendo ayudar a que el otro pueda llegar a comprender ese símbolo. Sí, sí, le da como esa cosa que a veces es tan difícil, porque ahí uno toca, dígame, uno haciendo psicoterapia o con pacientes con mucho Exacto. sufrimiento, la angustia que da. Yo digo a mis pacientes con frecuencia que confía en el símbolo, confía en eso que apareció, ¿vea? Pero no puedo dejar pensar que también a veces da sustico, como tener Claro. esa confianza. También entiendo que ese sustico puede ser el diablo que se lleve todo. Interesante. Y ahora que nombras el diablo, él lo nombra muchas veces acá, como para decir ese que me tienta, ¿no? Sí. Carolina pidió. Carolina. Ya. Lo que quería comentar ahí era dos cosas. Uno, fíjate que viéndolo en retrospectiva, cómo Filemón juega un papel importante en la psique para Jung, porque Filemón se convierte como el iniciador para que Jung entre en ese proceso con el inconsciente. Y después aparece, se calma un poco lo del inconsciente, entra él en la cosa de la conciencia colectiva y vuelve a retomar prácticamente que de la mano de Filemón otra vez el trabajo del inconsciente, cuando habla de esto del simbolismo y no quedarse desde el ego en una discusión con este otro personaje, ¿no? Que yo creo que el diablo es el ego, ¿no? Que puede hacer que se quede en una discusión de posturas, sino que más bien se queda callado y entonces comienza otra vez a regresar al inconsciente colectivo en su proceso y trae entonces todo lo que son los símbolos y que los símbolos en sí mismos no se agotan. O sea, y yo creo que esa es la riqueza del símbolo cuando se trabaja en el proceso psicoterapéutico con los pacientes. Que la riqueza del símbolo da para una interpretación diferente ante distintos pacientes. Entonces, rescatar eso yo creo que es valiosísimo. Sí, es interesante porque además este Filemón, que él sigue llamando Filemón, pero que evidentemente es un personaje distinto Claro. al primer Filemón, Exactamente. o sea, que le trae otra cosa. Él sigue llamando Filemón, pero le trae otra manera de transmitirle conocimiento desde esas profundidades, ¿no? Exacto. Porque yo creo que ese es el que después se convierte, Filemón pasa después a ser Basílides. Basílides. Basílides, Sí. que él va mencionando también en su obra, que es otro que lo va llevando a que se mantenga en ese vínculo con el inconsciente colectivo. Con las profundidades. Con las profundidades, exactamente. Viaje chamánico. Okay. A partir de este momento hay un cambio notable en la imaginación activa de Jung. Como un punto de inflexión allí, ¿no? Los del invierno de 1913 al verano de 1914 se caracterizó por una suspensión del juicio y la interpretación y un intento de explorar qué instrucción podía traer las situaciones y los personajes. Como si aquí estuviera más dispuesto a entender que le estaban hablando y lo estaban instruyendo.
Desde el estallido de la guerra, el verano de... En el verano de 1914, se caracterizó por una suspensión del juicio y la interpretación y un intento de explorar qué instrucción podía traer las situaciones y los personajes. Jung, en retrospectiva, había llegado a ver sus fantasías como no puramente personales. En la capa 2 del comentario, en la capa 2 del comentario que agregó en el Liber Novus, había intentado entender esta intersección entre su fantasía y lo que estaba sucediendo en el mundo, literal y simbólicamente. Esto luego formó la suposición guía de sus nuevas imaginaciones activas. En su opinión, esta práctica podría conducir no solo a un mayor autoconocimiento, sino también a una visión más profunda del espíritu de las profundidades que trabajan en el mundo, que se han abierto paso a través de lo cotidiano con una fuerza tan devastadora. Una vez que llegó a ver que sus fantasías tenían más que un significado personal, llegó a ver qué sorpresa, con sorpresa, tener una relevancia basada. El 16 de octubre de 1916, escribió a su colega, el psiquiatra Alphonse Mede: debo encontrar el camino a través del inconsciente. Las personas que han confiado en mí necesitan mi perspicacia, no solo yo mismo. Por lo tanto, tuve que dedicarme exclusivamente a este trabajo que consumía mucho tiempo y era terriblemente exigente. Seguimos, no hay mucho tiempo, pero creo que... Tú levantaste la mano otra vez, Carolina, ¿no? Okay. Seguimos. Que no hay... No hay mucho tiempo, pero podemos arrancar el retorno de los muertos y quedar allí. Empezar a leer el retorno de los muertos. Mientras tanto, a principios de 1916, el Club Psicológico fue fundado en Zúrich a través de un regalo de 360.000 francos suizos de Eddie Rockefeller McCormick. Había venido a Zúrich para ser analizada por Jung en 1913. El club se alojó inicialmente en una suntuosa propiedad de Lowenstrasse. En sus inicios tenía aproximadamente 60 miembros. Alguna indicación de que, habiendo dejado el movimiento psicoanalítico, la escuela de Zúrich era floreciente. Para Jung, el objetivo del club era estudiar la relación de los individuos con el grupo y proporcionar un entorno naturalista para la observación psicológica, para superar las limitaciones del análisis uno a uno y proporcionar un lugar donde los pacientes pudieran aprender a adaptarse a las situaciones sociales. Emma Jung llegó a ser la primera presidenta. Al mismo tiempo, un cuerpo profesional de analistas continuó reuniéndose como la Asociación de Psicología Analítica. La distinción entre estos dos cuerpos se describe en una carta de Jung a su colega Paul Gerf del 2 de abril de 1917. Hemos fundado en Zúrich un club psicológico con alrededor de 60 miembros, en el que se cuida el lado humano-social de nuestra psicología. Además, tenemos reuniones de unos 10 analistas que tienen lugar cada 14 días, donde intentamos entender las grandes novedades que la exploración del inconsciente colectivo ha necesitado.
Uno de los temas claves en la capa 2 del Liber Novus fue la comprensión de la necesidad de encontrar a los muertos. Jung había llegado a ver que el caos no estaba sin forma, sino lleno de muertos. Esa imagen me gustó mucho. No solo de tus muertos, es decir, todas las imágenes de las formas que tomaste en el pasado, que tu vida en curso ha dejado atrás, sino también de los muertos abarrotados de la historia humana, la procesión fantasmal del pasado. La tarea de encontrarse con los muertos tuvo su efecto sobre uno y se hizo mejor en privado. Cuando haya llegado el momento y abras la puerta a los muertos, tus horrores también afligirán a tu hermano, porque tu semblante proclama el desastre. Por lo tanto, retírate y entra en soledad, ya que nadie puede darte consejo si luchas con los muertos. Los muertos necesitaban ser aceptados y ellos necesitaban la salvación. Era necesario prestar atención a su lamento y aceptarles tu amor, pero no ser. Su portavoz ciego se dio cuenta de que al satisfacer las demandas de los muertos, entre comillas, renuncié a mi esfuerzo personal anterior y el mundo tuvo que tomarme por un hombre muerto. En el borrador resumió su comprensión de la importancia de esta empresa. Ni un ápice de la ley cristiana está abrogada, sino que estamos agregando una nueva. Aceptar el lamento de los muertos. Llegar a la relación correcta con los muertos no fue tarea fácil. Volviendo a su confrontación con su alma en el invierno de 1915, trató de establecer esta relación correcta. El 26 de diciembre, su alma le informó que la comunidad con los muertos es lo que tanto usted como los muertos necesitan. Es otra fase interesante. Los muertos necesitan. En una entrada crítica del 16 de enero de 1916, su alma presentó una elaborada cosmogonía teogénica. Ella describió su propia naturaleza, la naturaleza de los daimons, la madre celestial y los dioses. De particular importancia fue Abraxas, el poderoso y temeroso de Dios del cosmos que se renueva a sí mismo. Ella caracterizó la naturaleza del hombre como la lucha por la individualidad absoluta, a través de la cual se concentró y contrarrestó la disolución del pleno mal o el todo. Jung dibujó un diagrama esquemático de este sistema. En algún momento posterior procedió a pintarlo y tituló la obra System Mundi Totius, Sistema de todos los mundos. En la parte posterior escribe en inglés: este es el primer mandala que construí en el año 1916. Totalmente inconsciente de lo que significaba. A principios de 1916, Jung experimentó una sorprendente serie de eventos parapsicológicos en su casa. En 1923, narró los hechos a Carrie de Angulo, paréntesis, más tarde Baines. Ella lo grabó de la siguiente manera. Una noche, tu hijo comenzó a delirar mientras dormía y a lanzarse a decir que no podía despertarse. Finalmente tu esposa tuvo que llamarte para que se callara. Y esto solo podías hacerlo con paños fríos sobre él. Finalmente se calmó y siguió durmiendo. A la mañana siguiente se despertó sin recordar nada, pero parecía completamente agotado. Así que le dijiste que no fuera a la escuela. No preguntó por qué. Parecía darlo por sentado.
pero inesperadamente pidió el papel y lápices de colores y se puso a trabajar para hacer la siguiente imagen. Un hombre estaba pescando peces con el anzuelo y línea en el medio de la imagen. A la izquierda estaba el diablo diciéndole algo al hombre. Y tu hijo escribió lo que dijo. Era que había venido por el pescador porque estaba capturando sus peces. Pero a la derecha vio un ángel que dijo, no, no puedes tomar a este hombre. Solo está tomando peces malos y ninguno de los buenos. Luego, después de que su hijo había hecho esta pintura, estaba bastante contento. La misma noche, 2 de sus hijas pensaron que habían visto fantasmas en sus habitaciones. Al día siguiente escribiste los sermones de los muertos. Y después supiste que nada más molestaría a tu familia. Y nada lo hizo. Por supuesto que sabías que era el pescador en el cuadro de tu hijo. Y me lo dijiste, pero el niño no lo sabía. En Recuerdos, Sueños y Pensamientos, Jung relató que alrededor de las 5 de la tarde el timbre de la puerta principal comenzó a sonar y las sirvientas estaban en la cocina. La puerta principal se podía ver desde la cocina. Todos inmediatamente miraron para ver quién estaba allí, pero no había nadie a la vista. Estaba sentado cerca del timbre de la puerta y no solo lo escuché, sino que lo vi moverse. Todos simplemente nos miramos el uno al otro. El ambiente era espeso, créeme. Entonces supe que algo tenía que pasar. Toda la casa era como si hubiera una multitud, parece abarrotada de espíritus. Llenaban hasta la puerta y el aire era tan espeso que apenas se podía respirar. En cuanto a mí, estaba todo preocupado con la pregunta, por el amor de Dios, ¿qué hay en el mundo? ¿Qué es esto? Luego gritaron en coro, hemos regresado de Jerusalén donde no encontramos lo que buscábamos. Ese es el comienzo de los 7 sermones. ¿Qué le parece esto? Si quieres, sigo. Luego comenzó a fluir fuera de mí. En el transcurso de 3 tardes, la cosa está escrita. Tan pronto como tomé la pluma, todo el espantoso ensamblaje se evaporó. La habitación se calmó y el ambiente se despejó. El embrujo había terminado. No hay comentarios sobre los muertos. Bueno, lo guardaron los libros, ¿cuántos? 100 años casi. Como 70 años, sí. 70 años, sí. 60 años, ¿verdad? Y hay una revista que yo tengo también en inglés que Laura Noff escribe ahí y el esposo, y también John Beebe, cuando salió el libro rojo. Y realmente ellos dicen que tuvo una invasión del inconsciente que fue muy fuerte. Lo que pasa es que lo salvó que él trabajaba de día con los pacientes, pero los tenía todos dibujando también. O sea, no sabemos cómo eran esos ritos con pacientes, porque estaban ahí pendientes varias veces al día, cuentan algunos que iban donde iban. Entonces él estaba metido en esa psique profunda, ¿no? Y con sus pacientes a la vez, ¿no? Sí, sí. Tú lo ves en Visiones cómo se metió con la protagonista, que no se me olvida el nombre de ella, la analista que hizo el libro de los diálogos de las visiones, ¿no? Ah, ¿cómo se llama ella? Que Volpi escribió la novela, yo no sé por qué a mí se me va el nombre de ella, yo tengo la novela sobre ella, ya me vendrá. Pero ahí se mete profundísimo también en la psique.
Bueno, Sí, yo soy breve, claro, no, que yo solo te escucho y lo que me mueve es como una emoción muy fuerte, de cómo había una necesidad de que algo emergiera y era incontenible. O sea, y claro, yo te he escuchado hoy todo el día y pienso a veces en lo que siente uno con los pacientes, pero a veces que uno anda con miedo, ¿no? Cuando ve esa fuerza en el paciente, pero también poder verlo en Jung y cómo lo canalizó también da como una esperanza, ¿no? No sé cómo explicarlo, o como una contención, pues, ¿no? Eso, es como demasiada emocionalidad, pero algo que no se puede detener. sí, 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 sí. Sí, bueno, lo admirable es que poder haber seguido eso como un proceso y no quedarse detenido ahí, ¿no? No paralizarse por eso, sino permitir que eso, entenderlo como un proceso que había que seguir, que había que seguir, que había que seguir. Me parece fabuloso. Y además, en una época tan convulsionada, que estaba en plena Primera Guerra Mundial, en el 15. Estaba la guerra en su apogeo, en su primer año. Es una cosa realmente difícil y particular, ¿no? Si se hubiera dado allí una particularidad muy especial, ¿no? Muy, muy, muy especial. Bueno, lo dejamos hasta aquí hoy.